Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de álgebra, ¿no es cierto? El tema de hoy, funciones 2. Entonces, la semana pasada ya habíamos visto un poco lo que era funciones, ¿no es cierto? Hemos visto lo que era función de una gráfica, cuál corresponde a una función, también qué elementos corresponden a una función y algunas funciones conocidas, ¿no? Como la cuadrada, la de valor absoluto, de una función lineal y todos ellos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar con lo que viene a ser ejercicios, ¿ya? A ver, para la pregunta 1 dice, el dominio de la función, ¿no es cierto? Tenemos 6, 4, 2 y 5, ¿no? ¿Cuál viene a ser el dominio? A ver, vamos a graficar, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esta función, ¿cierto? Tenemos el conjunto solución. A eso se le llama conjunto solución, ¿no? Dominio y rango. Aquí le ponemos dominio. Cuando nos hablan de dominio, ¿qué vamos a relacionar? El valor de las X. Y cuando nos hablan de rango, nos hablan del valor de las Y. Por lo tanto, el dominio, mi conjunto del dominio, ¿qué será? Los X, ¿no es cierto? Esto es X, esto es X, esto es X y esto es X. El eje de las abscisas, ¿no es cierto? Esos son las abscisas. ¿Cuáles son las abscisas? Por lo tanto, 6, 4, 2 y 5, ¿no es cierto? A ver, acá me faltaba espacio. Y 5. Listo. ¿Y el rango cuál será? El eje de las ordenadas, ¿no es cierto? Aquí me va a faltar espacio. A ver, ¿qué números son? Ahora, a ver, con rojito, ¿ya? El 3, el 3, el 5, el 5. Como se repiten dos veces, solamente voy a poner uno de ellos. 3 y 5, ¿no es cierto? El 3 se repite dos veces, por lo tanto, no es necesario copiar dos veces. Simplemente pongo ahí 3 y 5. Listo. Ahora, ¿a quién le corresponde el 6? ¿Qué le corresponde? El 3. Al 4, ¿qué le corresponde? También el 3. Al 2, ¿quién le corresponde? El 5. Y al 5 le corresponde nuevamente también el 5. Entonces, tenemos para un valor de X, un solo Y. ¿Es función? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí es función. Por lo tanto, sí es función. ¿Qué hubiera pasado si este 6 también se relaciona con el 5? O sea, el 6 se relaciona con el 3 y con el 5. Ya no sería función, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué dice la función? Para que sea para que sea una función, tiene que haber para un valor de X, un solo Y, ¿cierto? Mejor dicho, si yo tengo así mi dominio y mi rango, digamos, de un número, parte así en varios valores de Y, ¿no es cierto? No es función. A cambio, si del Y, ¿no es cierto? O del X, del dominio, llegan varios hacia un solo valor de Y, sí es función, ¿no? Esto sí. Esto sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí tenemos dominio, ¿no? Le voy a poner D de dominio y R de rango.
D de dominio y R de rango. Entonces ahí tendríamos lo que viene a ser dominio y rango. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es una función y cuando no es una función, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver en la gráfica. Pongamos que vamos a tener una gráfica así, ¿no es cierto? ¿Cómo será aproximadamente esa gráfica de este valor? ¿Será? Puede ser así. Puede ser así mi gráfica, así, 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 ¿no es cierto? Así puede ser mi gráfica. ¿Qué va a pasar? Cuando yo reconocía una función en una gráfica, cuando si yo al trazar una línea horizontal corta en más de un punto, ya no era función, ¿no es cierto? Entonces esto ya no es función, por eso ya no es función, ¿ve? Cuando tenemos dominio, por ejemplo, acá puede ser el número 1, digamos el 1, llega acá a relacionarse con el menos 2, ¿qué otro número puede estar acá? Con el 0, acá, con el 2, ¿qué más? ¿Qué otro número? Con el 4 también, ¿no? Por ahí. Ya, entonces, ¿qué no es función? ¿No? Acá estará el 1, ¿sí o no? X vale 1. Aquí será menos 2. Aquí será 0, ¿no es cierto? Aquí será 2. Aquí será 4. Aquí estará con el 6, ¿no? ¿Se dan cuenta o no, chicos? Entonces, no es función. ¿Por qué? Porque yo al trazar una línea horizontal, ¿no es cierto? Al trazar una línea horizontal, corta a mi gráfica en más de un punto. A ver, ¿cuántos puntos está cortando acá? Esta línea que he trazado. En un punto, 2 puntos, en 3 puntos, en 4 puntos, en 5 puntos todavía, ¿verdad? Entonces, no es función. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos graficar esto, que gráfica no dominio, puede ser aquí, por ejemplo, puede ser un menos 1, 0, 1 y 2, ¿ya? Por ejemplo, puede ser esos valores. Si yo esos valores lo paso a mi gráfica, ¿cómo será más o menos? Y mi rango que será, digamos, el 2, ¿ya? 1 con 2. 1.2, ¿dónde será? Acá, ¿no es cierto? Acá, perdón, menos 1, ¿no? Menos 1 con 2, 0 con 2, 1 con 2 y acá será 2 con 2. Por lo tanto, si yo uno esos puntos, tengo la siguiente gráfica. Obtengo la siguiente gráfica. Y ahora, ¿cómo yo evalúo si esto es o no es una función? Trazando líneas paralelas al eje Y, ¿no? ¿En cuántos puntos está cortando aquí? En 1, aquí, en 1, por aquí, en 1, por aquí, en 1, por aquí, en 1. En todo momento corta en un solo punto. ¿Ven? Entonces, sí digo que es función, ¿sí o no? Por lo tanto, si ustedes ven de esta forma, como dice la pregunta 1, el dominio de la función, ¿no es cierto? Acá f. Si ven de esta forma, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden hacer por conjuntos, dominio y rango, o lo pueden graficar para ver si es o no es una función. ¿Qué característica tiene cuando tenemos conjuntos, dominio y rango? Cuando no es función, basta que para un x haya dos valores en el rango, ya no es función. Basta con dos nada más. A cambio, cuando sí es función, cuando incluso pueden llegar varias x a un solo y, no importa la cantidad, ¿verdad? Solamente hay que tener cuidado que no suceda esto, que de un valor de x haya varios valores de y. Es por eso que cuando se dice función,
¿Cuándo se habla de función? Para un valor de X, solamente existe un valor de Y. Para un valor de X solamente existe un valor de Y. ¿Ya? Listo. A ver, el siguiente. El rango de la función. Primero, ¿será eso función o no será función? ¿No es cierto? Primero nos preguntas si eso no es una función. Ya creo que hasta ahí